temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Antes de empezar nuestra predicación en esta mañana, los invito a que todos nos coloquemos de pie, hermanos. A esta hora hay mucho calorcito y tal vez nos da sueño, pero vamos a buscar estar lo más atentos posibles esta media horita para ver qué nuestro Dios nos tiene. Coloquémonos todos de pie, hermanos. Bueno, mis hermanos, dígale al compañero que está a su lado que por favor esté atento, porque si lo ve durmiendo, entonces levanta la mano para decir: mi compañero, vemos que la inteligencia artificial ha aumentado. Antes teníamos que ir para adquirir un poquito de conocimiento a grandes bibliotecas y dar muchos libros para lograr aprender algo. Pero ahora, cualquier cosa que se nos ocurra que queramos investigar, solo vamos, escribimos en Google y ahí lo encontramos todo, ¿cierto? Hay una investigación que hizo una universidad en Chicago, que dice que en los últimos años la inteligencia artificial ha aumentado, pero la inteligencia humana ha disminuido. Qué triste, ¿no? Pero esto no solamente ha disminuido la inteligencia humana, mis queridos hermanos, sino también el deterioro de los valores, la pérdida de ese concepto bíblico de familia, hombre y mujer, ¿cierto? Se ha disminuido, y la inmoralidad creciente. Vemos que este mundo ya va a estar llenando, como dice la Biblia, como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y por supuesto todo esto ha llevado a que la figura femenina, nuestra figura femenina, se haya desfigurado. El feminismo corrompe ese propósito que Dios tenía para nosotros desde la creación. Ahora en la cátedra académica de los colegios, de las universidades, es que nosotras las mujeres debemos empoderarnos, entre comillas. Y como según ellos dicen que debemos empoderarnos, dejando de lado nuestros roles femeninos. Y qué gran error que nos están, o qué gran daño nos están haciendo a nosotros, porque eso es lo que nos da la esencia de nosotras como mujeres. Y bueno, en medio de este mundo lleno de maldad, de cambios negativos que se han dado, les pregunto una cosa, mis hermanos: ¿cómo nosotros nos salvaguardamos de todo eso? ¿Cómo nosotros como cristianos, mis hermanas, cómo logramos salvaguardarnos de toda esa maldad y de todo ese gama de pecado que se ha dado? Todos necesitamos sabiduría hoy más que nunca, pero previamente las damas de todas las edades debemos recordar las palabras de nuestro Creador. De esa manera podemos salvaguardarnos. Entonces vamos a mirar cómo salvaguardarnos. La primera parte del versículo dice: y si recibieres mis palabras. ¿Por qué nosotras, mis queridas damas, debemos recibir las palabras de Dios, como nos dice aquí? Al transcurso del sermón les voy a estar contando una historia, un testimonio de una persona que Dios mandó para que cambiara mi vida, para que me hiciera ver lo poderoso que es el Señor, y cuando dejamos que Él actúe en nuestras vidas, como Dios es un Dios de amor y solo quiere nuestro bien. ¿Por qué recibir las palabras de Dios? Hace aproximadamente un año y medio, con mi esposo nos encontramos en la ciudad de Tunja, la capital de Boyacá. Boyacá es muy tradicionalista, entonces el evangelio no crece mucho, muy tradicionalista. Nos correspondía abrir obra en varios barrios de la ciudad de Tunja, porque la capital de Boyacá
varias personas para la gloria de Dios. Yo estaba en octavo semestre de mi carrera y estaba en parciales. Pero ese día en mi corazón nació el deseo de querer hablar de alguien del Señor, porque estaba tan dentro de la universidad, tan ocupada, que había descuidado esa parte. Así que ese día yo le pedí al Señor que me diera una persona con la que pudiera compartir el amor de Dios, con la que pudiera hablar del amor de Dios. Y mi esposo tenía los estudios bíblicos en ese sector de las 2 a las 4, que era la hora donde yo tenía que ir a la universidad de parcial. Pero decidí irme con él, decidí ir y acompañarlo a dar los estudios. Llegamos a ese lugar y fuimos a varios lugares, nadie nos recibió. Todos unos estaban ocupados, otros estaban en sus cosas, nadie nos recibió. Ese día yo me vine decepcionada y peleando con el Señor, porque había dejado de ir a mis clases por ir a hablar del amor de Él y nadie lo recibió. Así que decidí ir a la clase de 4 a 6. Llegué a la universidad y tampoco hubo clase. Ese día el profesor le ocurrió algo, no estuvo y más decepcionada salió de allí. De camino a la casa y diciéndole al Señor el por qué me había hecho perder toda la tarde y había perdido mi examen. Ese día iba pasando por un parque y vi a una mujer, hermanos, que lloraba inconsolablemente. Entonces ahí entendí que era el Espíritu de Dios me había enviado a esa dama a acercarme. Caminé 2 cuadras y dije, no, pero qué tal esté por ahí acompañada. El caso fue que me devolví y me acerqué a ella. Aquí nos dice, ¿por qué recibir las palabras de Dios? Ese día, Hani venía con ideas suicidas y había estado en ese parque sentada meditando en cómo quitarse la vida, cómo desaparecer porque sus problemas la habían ahogado tanto que ya no podía salir de allí. ¿Por qué debemos recibir las palabras de Dios? Ese día yo me acerqué a Hani y le dije que cualquier situación que estuviera pasando, si se ponía en manos de Dios, Dios era el único que podía ayudar. Hani ese día recibió las palabras de Dios, aceptó. Dios quería llevarme a mí a decirle que Dios la amaba, que todavía había sentido para su vida. Las mujeres, hermanos, somos receptores y damos. Nosotras nos gusta escuchar, recibir, pero muchas veces, mis hermanas, esa capacidad que tenemos para recibir información muchas veces es perjudicial para nuestra vida. Es perjudicial cuando recibimos palabras o mensajes que no nos convienen. Hani había escuchado, había oído al enemigo decirle que no tenía valor, que su vida no tenía sentido, que sus problemas no tenían solución. Pero ella decidió escuchar a ese Dios de amor que nos ama infinitamente, que le dijo que la amaba y que sí tenía sentido su vida y que Dios había venido a morir por ella. Una habilidad indispensable para las damas es discernir. Mis queridas hermanas, en el mundo siempre nos van a llegar cosas buenas y cosas malas. Siempre va a haber a nuestro lado una persona que nos va a dar ánimo, una persona que está con el Señor, que nos da voz de aliento, pero también siempre va a haber una persona que nos critica, que nos habla feo, que nos da malos consejos, consejos que no son oportunos. Y ahí está nosotros la capacidad o esa habilidad que Dios nos da para discernir entre el bien y el mal. Una mujer gritada con las palabras de Dios no será aludida fácilmente. Mis queridos hermanos,
4 de la tarde y había dejado un poco de almuerzo. Entonces yo dije, ojalá mi esposo no se lo haya dejado algo. La invité a almorzar y de camino ella fue contándome el tormento por el que estaba pasando y el por qué estaba ese día allí, en ese parque, deseando quitarse la vida. Pero cuando nosotros, como les decía, dejamos que Dios hable a nuestro corazón, dejamos que las palabras de Dios entren a nuestra vida, nunca vuelven vacías, ¿cierto? Vamos a ver 3 elementos, mis hermanos, que nos pueden llevar a poner en práctica esto. Esto suena muy bonito, bueno, debemos escuchar al Señor, blindarnos de sus palabras, pero mis hermanos, ¿cómo lo hacemos? Entonces la Biblia, o aquí en Proverbios 2, nos habla de 3 elementos: el oído, el corazón y la voz. Esos elementos tienen que ver con toda la naturaleza humana, pero especialmente tienen que ver con nosotras las mujeres. Vamos a ver por qué esos elementos tienen que ver con nosotras las mujeres. Mis queridos hermanos, el primer elemento es el oído. Veamos el versículo bíblico, Proverbios 2:1, que nos dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Mis hermanos, aquí nos habla del oído. ¿Por qué digo que estos 3 elementos son especialmente para nosotras las damas? Vamos a ver según la Biblia por qué decimos que es de nosotras, especialmente de nosotras las damas. Eva, la primera mujer que Dios creó en esta tierra, tenía mucha fuerza su oído, porque fue por su oído que Adán la enamoró con esas palabras de: tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Mis queridos hermanos, nosotras las damas nos enamoran por el oído. Nos gustan que nos halaguen, que nos den el valor en palabras, que nos agradezcan lo que hacemos en palabras, ¿cierto? ¿Por qué? Somos muy auditivas. Y así como Eva se enamoró de Adán por el oído, también alguien más aprovechó ese sentido, lo utilizó. ¿Quién fue? Satanás también se aprovechó de eso y le endulzó el oído a Eva al punto de que ella fue engañada y pecó. Entonces, mis hermanas, es muy importante que nosotras cuidemos ese elemento tan importante del oído, que lo que escuchemos, que lo que veamos durante el día, con lo que interactuemos, ojalá sea solo para acercarnos a nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos a escuchar música mundana? Muchos jóvenes dicen: ¿pero qué tiene? Solo es la música. Mis hermanos, lo que pasa por nuestros oídos se va a nuestros pensamientos, se convierte en pensamientos. Entonces cuidemos ese sentido tan importante que el Señor nuestro Dios nos dio para hablar a nuestro corazón. Entonces aquí vemos que puede ser contraproducente este sentido si no lo sabemos utilizar, para bien o para mal. Está en nosotros cómo lo utilicemos. El corazón es el siguiente elemento que nos habla allí. El corazón es la esencia del ser humano. Nosotras somos especialistas en interactuar con nuestros pensamientos. Las palabras que nos llegan externas se convierten en pensamientos. Vean lo importante que es cuidar lo que llega a nuestros oídos, porque las palabras externas se convierten en pensamientos, y esos pensamientos, mis queridos hermanos, se convierten en emociones, y las emociones
con nuestros hijos, el tono de voz con nuestros esposos. Les hablamos a veces feo. Y aquí nos dice que saber lo que se dice, por cómo se dice y por qué se dice. En alguna iglesia, unos hermanos estaban debatiendo que si entre esposos, preguntaban si entre esposos se debían decir las cosas. Decían, le preguntan a mi esposo, pastor, pero si a mí, mi esposo me ofendió, yo debo decir las cosas, ¿cierto? Yo no me debo quedar callada, yo debo decir las cosas. ¿Y ustedes qué dicen, hermanos? ¿Sí o no? ¿Debemos decir las cosas, sí o no? Cuando nuestro esposo o nuestros hijos nos ofenden. Hermanos, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Pues mis hermanos, se deben decir las cosas. Porque si a mí hay algo que tal vez está haciendo mi esposo, mi esposa, que me lastima, que me molesta, se deben decir las cosas. Pero se deben saber decir las cosas. Yo no puedo, mi esposo me ofendió, se enojó conmigo y en el momento yo ponerme a gritarle y es que usted hace y es que mire cómo se porta. ¿Por qué? Porque psicológicamente él se va a bloquear, él no va a entender la razón por la que yo me estoy enojando. Pero es diferente cuando mi esposo me ofendió, tal vez yo me molesté, pero dejé que me pasara el mal genio y me acerco a él y con amor le digo, mi amor, lo que hiciste me ofendió, me molesta que hagas eso, me lastima que hagas eso. Es diferente y él lo va a tomar de forma diferente. Entonces, hermanas, ¿debemos decir las cosas? Sí, pero debemos saber decirlas. Y muchas veces encontramos situaciones en las que, como decía la hermana, hay veces es mejor ser prudentes y quedarnos en silencio. Porque mis hermanos, cada uno de ustedes es valioso para Dios. Dios dice que somos la niña de sus ojos, somos valiosos y ninguno de nosotros es más para Dios que otro. Todos somos valiosos. ¿Y cómo se sentirá Dios que nosotros como hermanos nos lastimemos, nos digamos cosas feas, que le lastimemos a su hijo? Póngase en el lugar de Dios con alguno de sus hijos, que llegue alguien a lastimarlo, a ofenderlo, a decirle algo. ¿Cómo se ponen ustedes? Así mismo se pone nuestro Dios cuando nosotros herimos, lastimamos con nuestras palabras a otra persona. Debemos cuidar nuestra voz. Muchas veces utilizamos la voz porque dicen que saber lo que se dice, cómo se dice y por qué se dice. Porque muchas veces decimos las cosas pero no somos claros. Le decimos a la hermana algo, al hermano algo, pero no somos claros y las cosas que no se dicen claras se malentienden. Herimos a las personas también. Entonces acostumbrémonos a ser claras con nuestras palabras y a buscar que todas las palabras que salgan de nuestra boca sean para construir, para edificar, no para destruir, ni para criticar, ni para lastimar al otro hermano. Todo esto que hemos hablado, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas, mis hermanos? Los resultados de una vida en comunión con Dios. La capacidad y la costumbre de pensar antes de hablar es algo que le serviría mucho a una amiga que encontramos en la Biblia, la esposa de Job. Siempre leemos la historia de Job y recordamos las palabras de Job cuando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, ¿cierto? Pero debemos recordar también que el sufrimiento que estaba sintiendo Job en ese momento y todas las cosas por las que tuvo que pasar Job, también las estaba sintiendo su esposa, ¿cierto? Ella también estaba destrozada, estaba lastimada. Y la Biblia no registra el sufrimiento que sintió la mujer de Job, pero la Biblia sí registra las palabras que ella dijo, ¿cierto? ¿Qué dijo ella? Maldice a tu Dios y muérete. Esas palabras eran las palabras de una mujer destrozada, de una mujer frustrada, de una mujer que se había decidido
desilusionado de su creador, tal vez por todo lo que estaba pasando. Sus 10 hijos murieron. ¿Sabes qué es para una madre que uno de sus hijos muera? Pero mis hermanos, si la esposa de Job hubiera pensado antes de hablar, hubiera sido muy diferente, porque sus palabras estaban induciendo a Job a alejarse de Dios, a que se alejara de Dios, a maldijera a Dios. Por eso es muy importante que en esta mañana recordemos esta frase. Si podemos, no hay que decir todo lo que pensamos, mis hermanas, pero sí debemos pensar en todo lo que decimos. Las palabras de una madre quedan marcadas en el corazón de los hijos, mis hermanas. Y hoy el mundo le está diciendo a sus hijos que no tienen valor, que no son importantes, que no valen. ¿Y qué pasa si llegan a su casa y también la mamá le grita, pero es que usted no sirve para nada? Pues ¿qué hizo? Usted no hace nada bien. ¿Cómo va a quedar el corazón de un hijo viendo al ser que supuestamente más lo ama sobre la faz de la tierra y está lastimando su corazón? Entonces, mis hermanas, no debemos decir todo lo que pensamos, ¿pero qué? Pero sí debemos pensar en todo lo que decimos. Los dos puntos que nos van a hacer o que van a cambiar en nuestra vida cuando dejamos que Dios entre en nuestro corazón por medio de su palabra, que se aguarde en nuestro corazón lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando y que podamos hablar a otros de ese amor, es que vamos a poder entender el temor de Jehová. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Mis hermanas, esto quiere decir que cuando nosotros aprendemos a hacer estas tres cosas, a manejar estos tres elementos, el oído, el corazón y la voz, estaremos más conectadas con nuestro Creador y llegaremos a poder entender lo que Él nos quiere decir, escuchar sus palabras. Y cuando estemos tomando una decisión o cuando nos veamos enojadas frente a nuestro hijo que no obedeció, poder hablarle con amor, como Dios nos corrige a nosotros, con amor, con ternura. Poderle decir a nuestros esposos con amor y ternura cualquier cosa sin lastimar y ofender su corazón. Vamos ya para finalizar a quedarnos con estos dos textos. Proverbios 1:7 que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Juan 8:32, que en resumen nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere que descubras cómo llegar a ser libre. Todo empieza en la palabra de Dios y termina en tu vida diaria. Hani duró más o menos un año, hermanos, escuchando la palabra
su familia estaba destrozada, llena de deudas, de estrés, y todo era mentira. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros nos vemos envueltas en mentiras y las personas a las que más amamos nos lastiman, nos hieren. Pero como Hannah, como Hannah había atesorado en su corazón las palabras que Dios le había dicho durante esos 8 meses, y Dios la estaba preparando para afrontar esa situación que se venía. Eso fue un motor, ese sufrimiento de la decepción, del engaño de su familia, fue un motor para que ella siguiera acercándose más a Dios. Porque se dio cuenta, mis queridos hermanos, y es lo que hoy nosotros debemos darnos cuenta, que con Dios uno nunca pierde, sino todo lo contrario, gana. La vida que la vida de Hani podía ser diferente